Listo, ahí ya está empezando a grabar. Muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Javier Alonso Nieto Betancourt, como ya saben. Yo soy su tutor del curso de competencias comunicativas. El día de hoy vamos a hablar, digamos que una de las tareas es exigente porque nos pide un poco organizar nuestras ideas, ¿cierto? Y nos pide también que sepamos argumentar. Entonces, digamos que esta clase de hoy y este tema que vamos a abordar en el curso de competencias comunicativas es clave para toda la carrera. O sea, para toda la carrera, sea psicología, contaduría, ingeniería, cualquier carrera en la que ustedes estén, es importante porque ustedes en algún momento van a tener que escribir un texto argumentativo, un texto en el cual ustedes expongan su posición, llámese un trabajo de grado, llámese un, un ensayo, todos tienen la forma de texto argumentativo. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo. Pero antes de comenzar, quisiera señalar dos cosas sobre la tarea 2. ¿Listo? Muy cortas, pero de todas formas para que lo recuerden. Primero, vamos bien. Los que entregaron la tarea vamos muy bien. Digamos que han sido unas notas interesantes, chéveres. Ha sido un buen trabajo. Recomendaciones, compañeros, para que lo tengan en cuenta para esta tarea. No entreguen documentos en formato Word. Porque recuerden, la guía de la actividad plantea que la entrega tiene que ser en formato, perdón, no lo entreguen en formato PDF, sino en formato Word. ¿Por qué? Porque digamos que el PDF hay veces no deja leer ciertos aspectos, entonces para tener la salvedad de poder leerlos como tal ustedes escribieron, entreguen por favor en formato Word. Y lo segundo, revisen muy bien sus entregas. Muchos de ustedes me ha tocado volverles a escribir y escribir varias veces porque han colocado mal el enlace, les faltó colocar una tabla. Entonces, revisen muy bien sus trabajos antes de entregar, ¿vale? Solamente esas dos cosas. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esta exposición, con esta tarea. La idea es que sea lo más dinámica posible y entendamos un poco, pues, eso de qué es un texto argumentativo, qué es eso de exponer mis ideas, cómo organizarlo y demás. Entonces, a tener en cuenta, recuerden, esta actividad comenzó la semana pasada, precisamente el martes 15 de octubre, y va a terminar por allá el 26 de noviembre. Tenemos al menos unas 4 semanas, 3, 4 semanas para hacer la actividad. Entonces vamos a organizarnos bien, que al menos esta primera semana todos participemos, tratemos de participar colocando nuestro tema y luego colocando pues los otros aportes. ¿Listo? Y recuerden, y esto nos pasó con la tarea número 2, solo hasta el sábado, para este caso, para esta tarea, hasta el sábado 23 de noviembre, voy a aceptar aportes y retroalimentación. No, ustedes pueden hacer sus aportes hasta el último día, pero solamente hasta el 23 voy a retroalimentar. ¿Por qué razón? Porque si yo ya las personas que están aportando en los últimos días, pues no voy a tener, ellos no van a tener tiempo de releer lo que yo les digo, hacer los ajustes y volver a compartir para ver que la tarea esté completamente bien. Recuerden que esto es un ejercicio de reescritura, de leer, de ver las recomendaciones, las observaciones que yo hago, que ustedes vayan a sus casas y vuelvan a hacer las cosas, ¿vale? Eso está basado en una resolución que es la 6808 del 19 de agosto de 2014, artículo 19, numeral 3 de la Rectoría. Entonces, los que aporten 24, 25 y 26, pues quedará allí en el foro. Lo tendré en cuenta para la calificación, pero no para retroalimentación. Entonces, esta actividad, igual que la anterior, 175 puntos es la calificación máxima y la mínima son 110 puntos para que la tengan muy en cuenta. Entonces, luego de ese abrebocas, de recordarle fechas y demás, les voy a contar en qué consiste esta actividad, ¿cierto? Esta es la agenda. Vamos a hablar de en qué consiste la actividad. Haremos un repaso sobre lo que tienen que entregar en el foro.
Luego nos centraremos en lo principal, que es un texto argumentativo, ¿cierto? Recordaremos qué son las evidencias que ustedes tienen que entregar, tanto en el texto final de Word como en el foro. Hablaremos de la política de calificaciones y de plagio, y luego resolveremos dudas e inquietudes. ¿Todos bien amarrados a esa silla? ¿Están dispuestos pues a este viaje para hablar del texto argumentativo? ¿Sí o no? Están allí, ¿cierto? No se me han ido a comer o a hacer otra cosa. Estamos muy callados el día de hoy. ¿Sí? Bueno, Jennifer dice que sí. Entonces, continuemos. ¿En qué consiste la actividad? Digamos que, como ya lo he dicho y ustedes ya lo han leído, esta actividad consiste en que ustedes aprendan a organizar sus ideas y puedan construir, elaborar un texto argumentativo en el cual ustedes se apropien de dos conceptos que son claves. Uno, que es la tesis, y otro, que es los argumentos, para asumir una posición, pues, frente a un tema. Pero antes de ir a hablar de qué es la tesis, qué son los argumentos, bueno, me gustaría escucharlos. Para ustedes, ¿qué es una tesis o qué han entendido qué es una tesis? Nada, ideas, más o menos, no importa si están equivocados o que tienen más o menos el concepto, aquí lo vamos a ir ampliando. ¿Qué han entendido por tesis? Hola, profesor, Hola, buenas tardes. hola, Víctor, ¿cómo Está estás? muy bien, gracias a Dios. Bueno, Mira, cuéntame, pues ¿tú qué? para mí, Ujú. lo poco que entiendo, pues la verdad aún no he comprendido muy bien, pero pues para mí una tesis pues, es un trabajo de investigación, pues, de un análisis, digamos, de un texto que sea argumentativo, donde, digamos, vamos a tener una mayor apropiación de ese entorno, ¿no? Y, digamos, es como también demostrar de que el autor puede analizar Sí, la información de lo que está informando, ¿no? Y sí, digamos como presentar ideas, estudiar sobre ellas, digamos, tener unas bases sólidas que verifiquen que lo que se está diciendo es algo así me comenta. listo, listo. Mira que tú hablaste, dentro de lo que hablaste, tocaste un montón de temas que nos atañen para esta actividad. Pero digamos que allí hay una pequeña confusión entre ese documento, ese tipo de forma de graduarse, de opción de grado, que es la que algunos la llaman la tesis, con la tesis dentro de un texto argumentativo. Pero ya vamos a ver que de lo que tú dijiste, Víctor, hay cosas allí súper importantes y de lo que hablaste. ¿Alguien más tiene alguna otra noción, alguna otra idea de qué es una tesis? O al menos una tesis en un texto Eh, argumentativo. Profe, buenas Gustavo. tardes, ¿me escuchan? Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, profe, buenas tardes, gracias. Pues lo que entiendo como tesis, en un texto argumentativo, pues es como una idea central, algo que uno quiere Ah, dar a entender, pero debe hacerse entender mediante argumentos fácticos, ya puede ser mediante demostraciones, bien sea científicas, no sé si me va a entender, demostraciones sí, fácticas de algo que uno quiere dar a entender, la idea central de un texto, pero uno tiene que listo. argumentarlo bien para poder sustentarlo. Perfecto. Muy bien, Gustavo. Y, y ahorita, ¿qué son los argumentos? ¿O qué han escuchado los argumentos? ¿O qué entienden por argumentar? Si les han dicho, argumente su posición, o sea, argumenteme, dígame algo ¿Sí? más. Sí, Víctor. Pues un argumento, digamos, es una afirmación o no una proposición, digamos, que sostenga, digamos, que se sostenga pues con razones, que podamos Ujú. evidenciar y tener pruebas
de convencer o persuadir a otros sobre, digamos, la validez del tema que se está hablando. Perfecto. Y escuchemos lo que dice Jay Yurani y hacemos como redondeamos todas las ideas. Señorita, te escuchamos. Profe, sí, no, era pues prácticamente lo mismo que el compañero. Sí, es como dar una explicación y con, digamos, con soportes, con bases de una información, ¿no? O sea, como tener todo a la mano, respaldar, pues, lo que podamos respaldar en cuanto a la explicación. Perfecto. Entonces voy a darles una explicación preliminar y ya lo vamos a leer más adelante. Entonces, en este trabajo, la tesis, cuando hablamos de tesis, es precisamente eso, es mm, una tesis en un documento, en un texto argumentativo, llámese, habíamos hablado, el- un ensayo, bueno, de cualquier, un artículo de opinión, un artículo científico, todos esos son textos argumentativos. Entonces, una tesis en un texto argumentativo básicamente es una posición. Es decir, yo, Javier Alonso Nieto, ¿qué pienso frente a un tema? ¿Cierto? Yo, ¿qué pienso frente al tema de la muerte de la niña Sofía? ¿Yo qué pienso? Realmente la gente que viola, que mata a un niño, a una niño o niña menor de edad, eh, merece pena de muerte o merece cadena perpetua. Bueno, ¿cierto? O pienso que eso no tiene perdón de Dios. Entonces es una posición, es tener muy claro qué pienso frente a un tema determinado o frente a una canción. Que escuché esta canción y qué mensaje me deja. Entonces ese mensaje y lo que yo pienso frente a ese tema es mi posición, mi tesis. Y los argumentos, como lo han dicho los compañeros, es la forma como yo apoyo mi posición. Entonces yo digo, para las personas que violan niños y los matan, ¿cierto? Debería haber una cadena perpetua. Entonces, mi argumento es, en otros países como en Estados Unidos, se piensa o se tiene entre sus castigos la cadena perpetua, la pena de muerte frente a ciertos casos de violación, ¿cierto? Bueno, esos son argumentos. El argumento es cómo yo defiendo mi tesis. Cómo le digo al lector, vea, lo que yo pienso es verdad porque eso lo leí, porque eso pasa en Estados Unidos, porque eso lo leí en tal autor, porque eso dice tal persona, porque por medio de este ejemplo les voy a mostrar que lo que yo pienso es cierto. Bueno, en fin, eso es un argumento. Entonces los argumentos básicamente es la forma como yo voy a defender mi posición. ¿Listo? Entonces veámoslo así. Mi tesis es mi posición. ¿Qué pienso frente a un tema? Y el argumento es cómo lo voy a defender. Cómo voy a decir, vea, eso es verdadero por esto, por esto y por esto. Entonces, algo que debemos quedar claro en este ejercicio es que para nosotros comunicar algo, para nosotros escribir un texto, nosotros siempre debemos planificar. O sea, este tipo de documentos, el texto argumentativo y todos los que hagan de aquí en adelante, y un ejemplo también fue el texto narrativo que hicieron anteriormente, es que ustedes planificaron, ustedes primero pensaron, ay, bueno, ¿qué memoria voy a contar? Primero hicieron su línea de tiempo, ¿cierto? Luego dijeron, de esta línea de tiempo me llamó la atención este hecho, un viaje que realicé o cuando yo era niño, ¿cierto? Y a partir de eso y de la estructura que nosotros planteábamos, ustedes empezaron a escribir. Hicieron un primer borrador. Entonces, lo mismo va a ocurrir con este texto. La idea es que ustedes sean unos planificadores, planifiquen su trabajo. Me gustaría que alguien me leyera este segundo párrafo que está acá, que habla de ¿quién me ayuda a leer? ¿El que está en pantalla, profe? Sí, sí, el segundo párrafo. El que está ahí más o menos. Dice, ¿en qué consiste la actividad? En comunicación, la mejor improvisación es la que está cuidadosamente planificada y ensayada. Ya lo decía el gran orador Winston Churchill. Voy a preparar la improvisación de mañana.
o Shakespeare, abro comillas. Las improvisaciones son las mejores cuando se preparan. Perfecto. Entonces, la invitación para esta tarea es que planifiquemos, ensayemos antes qué vamos a escribir para que nos salga un buen escrito. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar ya de la actividad. Muchísimas gracias por tu lectura. Estuvo súper. Entonces, vamos a hablar de qué consiste la actividad. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar al entorno de aprendizaje y leer pues todo el contenido de la unidad 2. Súper importante pues que revisen, ahí hay unos documentos sobre qué es el texto argumentativo, cómo plantear una tesis y los argumentos, sobre la exposición oral, los textos discontinuos y pues también los otros anexos que les hemos entregado sobre el texto argumentativo y las referencias en formato APA, en normas APA. Entonces aquí recuerden que yo siempre les envío esta presentación, ustedes la van a tener. Aquí están todo el contenido bibliográfico con los enlaces súper dispuestos, que sirven, que pueden bajar todo. Están todos los textos que preferiblemente ustedes deben revisar para entender bien qué tienen que hacer con el trabajo. Están los dos OVAs y todos los textos. Por favor, revísenlo. Va a estar en la presentación, están en la unidad. Y allí pues, digamos que acá pueden despejar dudas que tal vez no cobramos en el curso, no cobramos en el foro y que ustedes pueden adelantar pues en su trabajo individual. Bueno, ¿qué deben seguir? Luego ustedes deben seleccionar el tema. Ustedes deben seleccionar e informar en el foro cuál es su elección para continuar con la escritura. Hay 5 canciones, ¿cierto? Alas de colibrí de Silvio Rodríguez, Prepárame la cena de Calle 13, Errante diamante de Aterciopelados, ¿Por qué no se van de Prisioneros y Plástico de Rubén Blades? Entonces la idea es que ustedes escojan una de esas 5 canciones. Recuerden que cada uno tiene que escoger una. Somos 5 en el grupo colaborativo, entonces cada uno va a tener una canción diferente. La escuchen muy bien el tema, escuchen muy bien cada una de ellas y luego de escucharla, ustedes van a escribir una oración. Como el tema, de qué trata esta canción, de qué trata la de Colibrí, Prepárame la cena, de qué me habla, Errante diamante, ¿cierto? ¿Por qué no se van de qué habla? ¿Qué es lo que, ese mensaje que me quieren transmitir los prisioneros? O eso de plástico, y lo escriben. Entonces, su primer aporte va a ser ese, dar el nombre de la canción que escogieron y segundo, colocar esa oración, esa frase en la cual ustedes consideran que engloba el tema. ¿Listo? Luego debemos redactar el texto argumentativo. Entonces dicen que el segundo aporte es, lo primero, elaborar el primer párrafo del texto argumentativo y colocar la tesis resaltada en amarillo. En la guía de la actividad se sugiere una estructura. Aquí la voy a organizar. Entonces nos proponen lo siguiente, que tiene que ser un texto de 5 párrafos. Recuerden, siempre en estos tipos de estructura que nosotros les planteamos, el primer párrafo es de introducción. Los demás, los 3 siguientes, son pues donde ustedes van a presentar los argumentos en contra o a favor del tema elegido y al final van a hacer la conclusión. El párrafo final es de conclusión. La extensión total mínima es de 500 palabras y máxima de 600. ¿Qué debe incluir? Debe tener al menos 2 citas directas cortas. O sea, son citas en las cuales copian textualmente un fragmento del texto que han consultado y tiene que ser menor de 40 palabras, de 2 fuentes diferentes y se tiene que utilizar referencia de formato de norma ZAPA. No se me angustien, esta semana les voy a invitar a un CIPAS en el que les voy a explicar qué son las normas APA, ¿vale? Para que puedan asistir y les quede claro. Igual yo voy a grabar y eso se los voy a compartir. Y al final, este texto también debe incluir 3 tipos de argumentos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos tipos de argumentos? Yo sé que aquí en este momento hay gente que ya ha adelantado algo. ¿Se acuerdan o saben cuáles son estos tipos de argumentos? O los que tengan ahí
la guía abierta. Les voy a ayudar con el primero. Uno es de autoridad. El segundo, ¿alguien se acuerda el tipo de argumento? ¿No? Hay otro de analogía o comparación y el tercero sería de ejemplificación. Pero ya vamos a ver ejemplos y demás. Entonces, esta es la estructura. Yo la coloqué en un cuadro simplemente para que ustedes vean un poquitico más cómo debe ser cada párrafo, qué tiene que decir y demás. Entonces, 5 personas. Uno que me lea qué va a decir el párrafo 1, otro que me lea qué va a decir el párrafo 2, otro el párrafo 3, otro el 4 y otro el 5. ¿Quién dijo yo? Listo, Diego. Te escucho. Te escucho con el primer párrafo. Listo. Párrafo 1. Introducción. Debes enganchar al lector, captar su atención. Por tanto, tienes que hacer una breve introducción al tema y luego mencionar la tesis. Recuerda que cuando hablamos de tesis nos referimos a una afirmación corta que expresa una posición frente al tema de la canción que has escogido y, en otras palabras, es la postura que has tomado frente al tema y que vas a defender mediante el uso de argumentos que te ayudarán para persuadir o convencer al lector. Perfecto. Entonces, ese primer párrafo, nosotros escuchamos la canción y decimos, por ejemplo, plástico. Uy, habla de la gente que es materialista, que le gusta tener dinero, pero que no le gusta enseñar valores a su familia. Entonces, en el primer párrafo yo voy a hablar brevemente de ese tema, de lo que me trae a mí esa canción, ¿cierto? Y luego voy a colocar mi tesis, mi posición, yo qué pienso frente al tema de la gente materialista. Y coloco mi tesis. Perfecto. ¿Quién sigue con el párrafo número 2? Dana, Melissa. ¿Me vas a ayudar con la lectura del segundo párrafo? Sí, profe. Listo, Párrafo dale. 2. Listo, sí. Desarrollo. Se debe defender la tesis haciendo uso de un argumento de autoridad. Estos se apoyan en las palabras de un experto o persona reconocida que cuente con autoridad y credibilidad en el tema para sustentar el punto de vista. Se recomienda incluir la segunda Pero de las dos citas cortas de menos de 40 palabras. listo, aquí sería la primera. Ahí fue un error mío. Entonces, como vemos, nos leía ahorita Dana, precisamente el argumento de autoridad es que nosotros busquemos a alguien que sea un experto, un sociólogo, alguien en algún texto que podamos encontrar en Internet y que esa persona diga algo interesante sobre ese tema, sobre las personas que son plásticas, que viven de la apariencia y lo demás, ¿cierto? Pero yo tengo que elaborar mi posición, ese es mi argumento, o sea, entonces la idea de ese párrafo es escribirlo allí. ¿Quién me ayuda con el tercer párrafo? Me imagino que sería María Elizabeth Martínez. ¿Me ayudas con la lectura del tercer párrafo? Ah, no, sería... Sí, señor. Listo, listo. Ahorita cambiamos y ponemos a Laura a leernos el cuarto. Bueno, señor. Listo. Bueno. Párrafo 3. Desarrollo. Debes defender la tesis haciendo uso de un argumento de comparación o analogía. En este caso se compara una realidad con otra y a partir de ello encontrar semejanzas o diferencias para apoyar la tesis. Pueden ser ejemplos cotidianos. Perfecto. Entonces, muchas gracias por tu lectura, muy bien. Ejemplo, yo cogí la canción Plástico, pero puedo coger cualquier otra canción, cualquier otro tema. Entonces, hablaba ahorita de un tema que está ahorita muy en boga, muy presente y que lo tenemos todo en la cabeza, que es el de la violación y asesinato de los niños, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, siguiendo con este tema para no darle pistas a los compañeros ni irme pues como a apoyar un trabajo más que otro. Sobre ese tema, ¿con qué puedo comparar el tema de la violación y hacia los niños pequeños? ¿Con qué se puede comparar en la vida diaria?
¿ustedes con qué lo pueden comparar? A mí se me viene a la mente algo. Vamos a ver si a usted le suena. Que cuando una persona agrede a un menor de edad, a un niño, una niña, lo viola, lo asesina, es como destruir una casa. ¿Por qué razón? Porque cuando se destruye una casa y se dañan los cimientos, pues se daña toda la estructura del hogar y por tanto la casa no sigue sirviendo. Entonces, si ven, cuando uno habla de un argumento de comparación, uno compara el tema del que estoy hablando con algo cotidiano. El tema de eso de la violación, del asesinato de un niño que es tan fuerte, es lo mismo que destruir un hogar, destruir una casa. O sea, porque un niño es un pilar de una casa. Entonces, destruir a un niño, violarlo, asesinarlo, es lo mismo que destruir la casa. Entonces, si vemos allí, estoy haciendo una comparación, una analogía. Por eso en este caso, para este tercer párrafo, no es necesario que ustedes busquen citas, sino que ustedes piensen muy bien en con qué voy a comparar, con qué ejemplo cotidiano voy a comparar el tema de mi canción para argumentar mi posición. ¿Listo? Más o menos claro, espero que sí. Y yo había dicho que la señorita Laura Juliet Urbano me iba a ayudar con el cuarto párrafo. Te escuchamos, Laura. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Dale, dale. Párrafo cuarto. Debes defender las tesis así argumento. Ejemplificación. Para este caso se eran ejemplos verificables de justificar la idea central de la tesis. Se recomienda incluir una de las dos citas de menos de 40 palabras. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Laura. Como la ha leído Laura, la idea es que busquemos en un texto, ¿cierto? Un ejemplo que verifique, amplíe, sustente mi tesis, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando del tema ese tan fuerte, tan doloroso, de esas personas que hacen daño, entonces yo puedo buscar un ejemplo de cómo se maneja o cómo se ha solucionado el problema de estas personas que violan niños. Entonces digo, por allá en Guatemala, a las personas, esto me lo estoy inventando, ¿no? Digo que lo leí en un texto, esto es una invención mía, que las personas que violan a un niño le dan cadena perpetua y tienen que trabajar en pro de la comunidad por toda su vida. Digamos que eso yo lo leí en alguna parte. Entonces, ese ejemplo de lo que pasa en Guatemala, ¿cierto? Lo voy a colocar como mi cita. Y de esa forma voy a darle fuerza a mi argumento. ¿Listo? Entonces, para finalizar, voy a leer ese último párrafo. El párrafo 5 que es el de conclusión, dice, por último, desarrollará la conclusión. Para ello debe recopilar la idea más importante de lo expresado en el desarrollo del texto y una frase contundente de cierre. Esta puede ser una expresión, una exclamación o una pregunta, entre otros. Hasta ahora, ¿cómo vamos con la estructura? Así como la he organizado y para que la vean visualmente. Aunque hay un errorcito allí de escritura mío, ¿cierto? Yo se los voy a organizar para que les quede bien, pero mi propuesta es que ustedes coloquen para el segundo párrafo que tiene que ver con el argumento de autoridad, hagan uso ahí de la primera cita corta. Y para el caso del argumento de ejemplificación, yo les sugiero que utilicen su segunda cita corta en ese punto. Claro, dudas, inquietudes frente a cómo vamos aquí con este cuadro del contenido, de cómo tenemos que escribirlo. Deditos Profe, arriba. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Lo que no entendí, que quizá la verdad no me he detenido a leer bien la guía de las actividades. Dice que, o sea, ¿ese trabajo es colaborativo o es individual? No. Ujú.
Una de las cosas principales que hacemos en el curso de competencias comunicativas es trabajo individual, Gustavo. Entonces, aquí no hay nada colaborativo. Entonces, todo es trabajo individual, todo es, primero tú escoger tu canción, una de esas 5, y frente a esa canción pensar cuál es el tema y tú desarrollar todo. Que tú puedes comentar lo que han hecho los demás compañeros, ver cómo va su trabajo para tú más o menos saber, ay, mira que mi compañero Víctor o mi compañera Dayana o Alison ya avanzaron en el texto. Entonces yo como, ay, pero mira cómo hicieron el primer párrafo. Uy, mira que el profesor dijo que les quedó bien. Miremos cómo escribió la tesis. Eso, digamos que lo colaborativo allí en el foro es eso, tú ver cómo van los compañeros, pero el trabajo, tu avance completo es tuyo, tuyo solamente, ¿vale, Gustavo? Ah, ok, sí, sí, es que ahí de pronto la equivocación fue cuando usted dijo escoger de las 5 canciones del grupo. Entonces pensé que era en grupo Ah, o no, algo así, no, de las 5 no, no, canciones no. que puso ahí. Ah, ok. De las 5 canciones, sí, estas que están acá. Tú escoges una, la que esté libre, o sea, hay grupos que todavía no han participado, entonces tú puedes escoger una de las 5, pero si ya han escogido alguna, entonces te quedarán 4 opciones para ir escogiendo, ¿vale? Y luego, la idea es que tú, a partir de esta estructura, vayas adelantando el texto. Pero yo les tengo una propuesta y la vamos a hablar más adelante. Digamos que para pasar a la escritura, a mí me gusta mucho utilizar un cuadro y ya se los voy a mostrar más adelante. Entonces, pero continuemos, ¿qué dice la guía de actividad? Luego Está muy dice que hay que... bajito. ¿Estoy muy bajito? ¿Me escuchas bien? ¿O es su computador? Es que alguien levantó la voz ahí y me asusté. Entonces, sigamos. El siguiente punto es elaborar la exposición en formato video. Recuerda, ustedes tienen que hacer un breve video de al menos 3 minutos, no más, no menos, en el cual ustedes cuenten, ojalá sin leer, cuenten. Ustedes ya han leído, se han informado, han escrito su tesis, han escrito su documento, entonces la idea es que ustedes cuenten sin leer de una manera organizada, pensando sus palabras, teniendo una buena expresión oral. ¿De qué trata su texto argumentativo? Iniciando con mi texto, lleva por título tal. La tesis que yo elaboré es la siguiente y explican cada uno de sus argumentos y al final plantean su conclusión. Como les digo, el texto no debe ser de más de 3 minutos, debe ser grabado en un plano medio y deben subirlo a YouTube. Ojo, subirlo a YouTube y compartir el enlace pues para poderlo ver. Y ese es el último aporte, sería el texto completo, el argumentativo y el enlace del video. Entonces, cuando yo hablo de plano medio, es esto. Si ven a la persona, se le ve del ombligo hasta la cabeza. Y en formato horizontal, así como está la cámara, o sea, no con el celular paradito, como algunos ya han empezado a hacer el ejercicio, sino horizontal, que puedan grabar el espacio, ojalá que el espacio atrás esté limpio. Yo después les voy a poner materiales para que tengan cuidado con su grabación, que el espacio esté limpio, ojalá graben en un espacio que no haya ruido, que no haya muchos elementos atrás, y que sea, pues, que muestre mucho de ustedes, que los proyecte ustedes como profesionales, ¿listo? Y que se vean bien vestidos, tampoco hay que ponerse saco y corbata, sino una camisita o un camibuzo como el que tengo puesto hoy, y que se vean bien ustedes. Recuerden que lo importante de esta actividad es la expresión oral, poderles ver la cara, el rostro, si mueven la mano, si tienen alguna muletilla. Entonces es importante poderlos ver a ustedes bien. Entonces, ahorita sí, nos vamos a devolver y vamos a hablar del texto argumentativo. Entonces nos vamos a centrar en hablar del texto. Hasta el momento sobre la tarea, ¿alguna inquietud? Hay 2 manos levantadas. Diego Fernando, cuéntame. Profe, ¿es obligatorio subirlo a YouTube? Porque pues yo cuando he grabado actividades en otros cursos, lo he hecho con el mismo stream que me muestra, digamos que Microsoft, y lo organizo de una manera que cualquier persona pueda ingresar, porque pues eso de subirlo a YouTube, pues a mí, o sea, para mí me parece como algo innecesario, pero Sí, no sé. Diego, de aquí en adelante tenemos que hacer caso a lo que dice la guía. La guía nos pide YouTube.
Y lo digo también por lo siguiente, y no es por ser cansón, ni molesto, ni nada. Muchos compañeros lo han presentado por Stream, lo han presentado en el Drive y no dan permisos. Entonces, son compañeros que en este momento me ponen a mí, en que estoy haciendo la calificación de la tarea 2, a sufrir, porque son compañeros que se pierden completamente, no responden correo, no revisan su buzón. Entonces, ¿qué les califico en ese punto? Lamentablemente, si no responden, 0. Entonces, es mucho mejor que lo suban a YouTube, lo puedes colocar oculto, pero la solicitud es en YouTube. Entonces, todos tenemos que subirlo a YouTube, ¿vale? Es la única solicitud. Puede ser redundante, descargarlo y volverlo a subir, no importa, pero es la solicitud, ¿vale, Diego? Ahí sí, no, eso no se los voy a cambiar para nadie. No les voy a permitir otro medio porque ya he tenido chascos y dificultades con compañeros que me ha tocado decirles, ay, mira, vuelve y entréguele este porque no se vio tu audio. Súbelo a YouTube, súbelo a Spotify para el caso pues del podcast anterior, ¿vale? Entonces, YouTube. Dana Melissa, te escucho. ¿Cuál es tu inquietud? Profe, pues yo tengo la verdad 2. La Dime. primera era para preguntar si en el video uno puede como mostrar alguna cartelera, pues no tan grande, pero como un tipo de ayuda. Lo que pasa es que yo toda la tarde hoy estuve intentando hacer el video, pero yo soy como muy nerviosa. Entonces a la hora de estar como frente a la cámara, se me olvida todo lo que tengo pensado decir, pero cuando ya no me veo como frente a la cámara, como que las palabras vuelven a mí, entonces como que se me hace más difícil. Entonces la idea era como tratar de hacer una cartelera, porque pues tengo que buscar soluciones y no quedarme como estancada ahí, para Ajá. que se me facilite más. Y la La segunda, segunda. ay, qué pena. No, tranquila, dale. Y la segunda es que en el texto narrativo yo tenía una confusión, pero luego me puse a leer la guía y pues creo, no estoy segura, entonces pues por eso voy a preguntar. Es que decía que uno tenía que hacer una frase que estuviera relacionada con la canción y con lo que uno iba a escribir. Y también que había que resaltar en amarillo. Entonces, lo que yo no entendía era que si la frase que uno iba a poner estuviera dentro del texto y eso fuera lo que estuviera resaltado en amarillo. Eso, No, son dos me cosas, tenía son cosas confundida. diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, te voy a contestar primero la segunda pregunta y ya vamos para la primera. La segunda, lo que tienen que hacer, venga, me devuelvo, escuchar la canción, ¿cierto? Y a partir de la canción, ustedes tienen que escribir una oración, una frase que resuma el tema. Ah, Alas de Colibrí habla sobre tal cosa. O, ay, no, la canción de Errante Diamante habla sobre desplazamiento, no sé, sobre el problema del desplazamiento en Colombia. ¿Por qué no se van? Tiene que ver con tal cosa. ¿Sí me entiendes? Eso es una cosa. Diferente a lo que tienes que hacer, el segundo aporte, que es el primer párrafo del texto argumentativo, que es la introducción, ¿cierto? Hablar del tema que tú escogiste, que ya nombraste, y la tesis. Lo que tiene que ir resaltado es la tesis. La tesis es tu posición frente al tema. Yo pienso que el problema o el tema, o sea, yo pienso tal cosa sobre ese tema. Es una posición, es decir con mis propias palabras cuál es mi postura frente a ese tema que está condensado en esa canción. ¿Te quedó claro ese punto? Sí, profe, sí, ya Listo, entiendo. vale. Y el segundo, ¿me recuerdas? Que era la primera pregunta que tiene que ver con El video. el video. Sí, para el video, chicos, pueden hacer uso de ayudas mnemotécnicas, carteleras, exposición, una presentación, pero ojo, si van a utilizar una presentación de PowerPoint o de algo más, ustedes deben verse al menos su cuerpo. O sea, como les digo, de la cintura, o sea, como desde acá de la cintura, desde el ombligo hasta la cabeza, que se pueda ver sus expresiones y que la cámara esté en formato horizontal, horizontal. ¿Listo? Nada de que, ahorita hacemos muchos reels y mi celular y lo coloco de forma vertical, no. Horizontal todo. ¿Listo?
Entonces puedes hacer hay gente que ha utilizado computadores atrás, los que tienen así los super televisores, también he visto cosas así, o con carteleras, o con un papelógrafo, como tú quieras, Dana. La idea es que esas ayudas en vez de embolatarte y enredarte, te ayuden a hacer la exposición. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Angie Paola Romero, ¿cómo estás? Cuéntame Sí, cuál es profe, tu muy inquietud. bien, gracias a Dios. Tenía la misma inquietud que la compañera, pero ya con eso me la resolvieron. Listo, perfecto. Dime. Otra inquietud que tenía en el primer trabajo, que fue ahorita de el segundo, Sí. yo te envié el documento, tú me lo respondiste, que por favor lo volviera a enviar. Yo te comenté por medio de un correo ayer que yo no estaba en zona donde había señal, porque yo soy de Huapi, Cauca, ¿no? Estaba en una vereda y había una complicación. Ya te envié el documento, Vale. lo revisé bien y lo que me pasó fue que por colocarlo oculto te lo coloqué privado. Entonces tenía que darte acceso. Exacto. Por eso no Mira, lo pudiste revisar, sí, porque yo lo realicé sí. en YouTube. Ah, vale, perfecto, Angie. Muchas gracias. Mira, precisamente un caso de los que tuve problemas con el video. No te preocupes, sí. La idea es poderlo hacer bien. Uno lo puede dejar oculto, más no privado, porque si lo deja privado, eso, mejor dicho, nadie lo ve. Pero Eso gracias, Angie. Listo, bueno, vale, no te preocupes. Yo lo reviso de aquí a mañana y ya te doy la nota, ¿vale? Te agradecería muchísimo. Claro que sí. Gracias a ti. Y vamos con la señorita María Elizabeth. Cuéntame, ¿qué inquietud tienes frente a esos puntos? Profe, sí, es que ahorita que estaba hablando lo de la frase, ahí la frase es que esté dentro de la canción o la frase es mía. Y la otra es cuando dice que el primer párrafo es el texto argumentativo, o sea, ese es el de la introducción, ¿cierto? Y ahí resaltaría la tesis en amarillo. ¿Sí estoy bien, Sí. profe? Sí, o sea, vamos otra vez. Ustedes escuchan la canción y ustedes escriben una oración, una frase. Pueden tomarla de la canción o, como muchos lo han hecho, la gran mayoría, sintetizan toda la canción en una oración. La canción Brillante Diamante de Aterciopelados trata sobre esto. El tema que trata Alas de Colibrí de Silvio Rodríguez es tal. O sea, tú escribes. Hay algunos compañeros que han tomado un fragmento de la canción y lo han copiado allí. Lo importante es que tú tengas claro y des a entender en el foro cuál es el tema de esa canción, de qué trata, ¿vale? Y sí, el segundo aporte, como tú bien lo dices, es el primer párrafo del texto argumentativo. No sé si esté ahí en la pantalla, que es ese, como está ahí escrito, es un texto, o sea, es un primer párrafo en el cual ustedes van a hablar del tema que trata la canción, ¿cierto? Y van a colocar su tesis. Recuerden, la tesis es lo que tiene que ir subrayado en amarillo. O si no tienen colores, porque hay algunas personas que no tienen opción de colocar colores en el foro, pues lo colocan en negrita. Lo colocan, ¿cuál es la tesis? Es la posición, es decir, yo Javier, yo Elizabeth, yo Dana, pienso que tal cosa frente a este tema. Mi posición es tal. Es una oración corta, concisa, bien escrita, en la cual ustedes coloquen una postura frente al tema. ¿Listo? Entonces, vámonos con el texto argumentativo, ya para como cerrar y que les quede claro. Entonces, como ya lo hemos visto, básicamente es un texto en el cual uno expresa de manera coherente una posición frente al tema. Y la idea, recuerden, un texto argumentativo, uno trata de convencer al lector o al oyente o al televidente o al espectador sobre un tema particular. Para eso yo me planteo una posición, en este caso pues una tesis, y planteo unos argumentos que basados en lógica, en emotividad, para que la gente diga, uy, realmente lo que dice Javier es cierto, frente a ese tema de los niños, del secuestro de los niños, la violación y todo este cuento, ¿cierto? Eso es un texto argumentativo. Entonces, ¿qué expresa? Opiniones, ideas, puntos de vista,
cosas que tú piensas frente al texto, pero la idea es que ustedes lean unos textos que les ayuden a ustedes a soportar. Pero aquí sí es importante, o aquí en este tipo de texto es válido su subjetividad, su posición, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten frente a ese tema. Entonces, como ya les decía y les he repetido varias veces, lo clave en un texto argumentativo es que uno tiene que elaborar una tesis, que es una afirmación que expresa una postura frente a un tema y que uno va a defender mediante unos argumentos, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Persuadir, convencer a otra persona de que mi posición, lo que yo digo es verdadero, es cierto. Entonces, ¿qué es una tesis? Volvamos acá. Esto es una infografía muy interesante. Yo veo la tesis como una columna vertebral, ¿cierto? Es la base central del texto. ¿Por qué razón? Porque primero se presenta en la introducción, tiene que estar en ese primer párrafo introductorio, pero se va sustentando párrafo tras párrafo. ¿Y uno cómo la sustenta? ¿Cómo la sustentaría? Con el uso de unos argumentos, ¿cierto? Y uno al final, cuando ya está terminando el texto, en la conclusión uno reafirma. Uno dice, sí, mi posición es esta. Es muy clara. Uno afirma o niega un tema. Uno dice, es una postura clara. Yo pienso, o sea, uno lo puede resumir una tesis en yo pienso, yo considero, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de los países del tercer mundo. Entonces yo podría decir, yo pienso que los alimentos transgénicos son una opción viable. Si ven, es una posición, es tener claridad frente a un tema. Es una oración completa, perdón. O sea, tiene sujeto, verbo y complemento. Máximo, como es corto, máximo va a tener 2 líneas, no más. Y recuerden que esa tesis ustedes la van a revisar y la van a sustentar a través de unos argumentos. Y debe ser discutible. O sea, alguien puede decir, no, pero es que venga, yo pienso que esa canción no dice eso, o esa canción puede decir otra cosa. O sea, puede ser algo discutible, no debe ser algo obvio. Los argumentos, cuando uno va a persuadir a alguien, va a tratar de convencer a alguien, hay muchos tipos de argumentos. Hay desde la experiencia personal, cuando uno dice, ah, es que eso yo lo viví. Esa experiencia yo la tuve hace unos años cuando viajé a tal parte. De validez universal, ¿cierto? Uno dice, ah, es que eso casi siempre se basan en dichos o refranes. De autoridad, que como ya lo hemos visto, es cuando uno busca a un experto con un prestigio, con cierta credibilidad, que defienda sobre el tema. Digamos que estamos hablando de la alimentación, del consumo de agua y demás. Entonces yo busco una frase, ejemplo, que diga, esto lo saqué de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la Organización Mundial de la Salud sugiere que la cantidad diaria de agua que un ser humano requiere para el consumo humano es de 50 litros diarios. Entonces, si yo estoy hablando de un tema sobre el manejo de agua, sobre la alimentación, bueno, esa nos puede servir. Hay otros de tipo probabilístico donde uno coloca porcentajes, estadísticas. El de ejemplificación, como ya les decía, uno busca ejemplos verificables para justificar ese tema central. Entonces, si yo estoy hablando de los países desarrollados, entonces puedo decir, los países desarrollados están prioritariamente en Europa, y allí está Francia, Alemania y Holanda. Esos son ejemplos de países desarrollados. Comparación, analogía, como les decía, es comparar el tema que yo estoy manejando con otros eventos, con otros temas, con cosas comunes, ¿cierto? Y poder uno sacar una conclusión de eso. Entonces, si yo estoy hablando del estrés, ¿cierto? Entonces puedo decir, el yoga ayuda a calmarse. Yo hago yoga y por eso siempre estoy calmada o siempre estoy calmado. Y cuando hablamos de causa o consecuencia, es cuando buscamos un argumento que indique una causa o consecuencia derivada de esa tesis. Pero recuerden, acá solamente vamos a utilizar el de autoridad. ¿Cuál otro vamos a utilizar?
¿Qué otro tipo de argumento? De ejemplo. El de ejemplificación, o sea, buscar un ejemplo que nos valide lo que nosotros pensamos, y el otro es de... Analogía. Comparación. Exacto, analogía o de comparación, perfecto. Esos son los tres. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, para que veamos que esto de argumentar es importante para la vida diaria. Digamos que nos vamos a ir de viaje, nos salió un viaje para mañana y nos tenemos que ir. Entonces necesito al menos 4 personas. Uno que me diga cómo le argumentaría a su jefe que se va a ir de viaje el día de mañana. Otro que me diga cómo le va a decir a sus padres que mañana se va. Otro que le va a decir a su novio o novia tóxica. Y otro cómo me va a informar a mí como representante de la universidad. Entonces, ¿quién dijo yo? Voluntariamente. El que quiera atreverse. ¿A mí le estaba abriendo el micrófono? Sin miedo. Bueno, digamos, no 4, al menos 2 personas. Una que me informe a mí como profesor de la universidad que se va a ir de viaje, y otro que le informe al novio o novia tóxica, o al esposo o esposa tóxica, porque también pueden existir de esa manera. Entonces, 2 personas. Profe, tendría que ser como, o sea, como si se lo estuviera presentando en algún documento o verbalmente. Dímelo verbalmente. ¿Cuál vas a escoger? Te voy a dar la opción de escoger. ¿Cuál de las dos opciones quieres? No, pues yo iba a escoger padres, pero bueno, a mi novio tóxico le Listo. diría que... No, dime como si yo fuera tu novio tóxico. Ay, Dios. Dale. No, pues, señor. Dale, te escucho. Yo soy tu novio tóxico. No, pues le diría que, pues que no me encuentro, no, espere que me enredé. Le diría que un No, yo soy tu novio. familiar, mi abuelo dímelo como si fuera tu falleció. novio. Ay, no, en serio. Sí. Diría, Hola, amor. mi amor, Diría, sí. amor, mira, tengo que comentarte algo. El día de mañana tengo que viajar para la ciudad de Tuluá porque falleció mi padre. Entonces debo de ir a la velación. Así. ¿Y con quién vas a viajar? ¿Cómo que a Tuluá? Viajaría con mi mamá y mi hermana. Vale, ¿y No cuándo la se dejé ir. murió? Él murió en un accidente. No, él murió porque él vivía allá, entonces murió allá. ¿No? ¿Está mal? Listo, perfecto. Angie Paola, ¿nos vas a ayudar con el siguiente ejemplo, con el de la universidad? Angie, hola. Sí, señora, aquí ¿Cómo estás? estoy. Listo. Entonces trata de convencerme aquí que soy tu profesor de que mañana te vas a ir de viaje. ¿Qué dirías? ¿Qué me dirías? Muy buenas tardes, tutor. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Tutor, la idea o el motivo de comunicarme con usted es porque en el momento se me presentó una calamidad doméstica con la que no contaba y me toca salir con urgencia para la ciudad de Cali para resolver la inquietud. Por eso el día de mañana no voy a poder presentarme a clases. Sé que el día de mañana es una clase muy importante en la que debemos de participar todos, pero no contaba con este imprevisto. Bueno, perfecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo le fue a Angie Paola? ¿Sí convence o no convence? Angie, muchas gracias. A mí me pareció que fue perfecto. O sea, y si vemos, cada uno tiene como maneja un discurso completamente, aunque el tema es el mismo. Me voy de viaje mañana. Dana, ¿tú quieres hacer otro ejemplo?
Profe, yo hice como un texto a los padres. Listo, ¿qué le escribías a tus padres? ¿O qué le dirías a Puse, tus padres? mamá y papá, quiero hablar con ustedes sobre mi decisión de viajar a San Andrés durante una semana. Entiendo que pueden tener preocupaciones, pero he investigado y planeado todo cuidadosamente, eligiendo un destino seguro y con opciones económicas. Este viaje es importante para mí porque necesito un descanso y quiero explorar nuevos lugares, lo que me ayudará a crecer como persona y aprender nuevas habilidades. Estoy dispuesta a mantenerme en contacto diariamente con ustedes y encontrar soluciones para cualquier preocupación que tengan. Confío en que entenderán esta decisión y me apoyarán en esta gran oportunidad enriquecedora para mí. Ese sería como mi Perfecto. texto. Aunque es un texto muy formal para los padres, pero digamos que funciona muy bien. Y Jennifer, ¿tú quieres hacer el del jefe? ¿Tú qué le dirías a tu jefe que vas a viajar mañana? Bueno, entonces le diría, hola jefe, bueno, de acuerdo a la situación de la empresa y teniendo en cuenta que la idea es crecer y poder tener un distribuidor en la cual podamos pues ahorrar mucho más dinero para poder tener más rentabilidad, es necesario realizar un viaje el día de mañana. Encontré ese distribuidor y me citó para el día de mañana para ir a visitar la fábrica y poderme mostrar en qué consiste, y pues veo realmente una gran probabilidad de que nos dé un buen precio. Entonces, ese pues es la oportunidad que estamos esperando. Entonces, necesito su aprobación para hacer este viaje y créame que va a ser la mejor decisión. Perfecto, Jennifer. Muy bien, muy bien. Digamos que hasta ahora, pues, estos ejemplos han sido muy interesantes. Si ven, o sea, la diferencia, o sea, Dana hablaba de yo quiero ir a descansar, crecimiento personal, pero Jennifer se fue por otro lado. Jennifer, bueno, vamos a crecer como empresa y como empresa tengo que ir allá a contactar a un nuevo proveedor que nos va a prestar un servicio especial, de pronto menor costo. Esos son argumentos. El tema es el mismo, pero los argumentos que yo utilizo son diferentes dependiendo de lo que yo tengo en mente. Señorita Jenny Paola, te escucho. Gracias, profe. Bueno, yo argumentaría sobre el jefe. Yo le diría, hola jefe, buenas, ¿cómo estás? Jefe, realmente necesito comentarle algo. Quisiera hablar sobre un viaje que planeo realizar. Antes de poder salir, me aseguraré de que mi trabajo esté al día y estaré disponible para cualquier cosa que usted necesite durante mi ausencia. Perfecto. ¿Y tú a qué vas? ¿A qué sales? ¿A qué saldrías? A realizar un viaje de familia, jefe, que se me Perfecto. presentó de último momento. Listo, perfecto. Entonces, vamos viendo que, no a ti, Jenny. Entonces, si ven, la base es la misma. Y digamos que ahí hay algo que es interesante y que no por ser comunicador social, sino que hay algo que tenemos que empezar nosotros a pensar, y esto aplica para todas las carreras. ¿Cuál es el propósito comunicativo? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cierto? Pero ante todo, ¿a quién se lo voy a comunicar? Porque si yo voy a hablarles de un viaje, voy a decir una cosa diferente a mis jefes, dependiendo de si mi jefe es un jefe estricto, si es un jefe más o menos blando, ¿cierto? Abierto, a mis padres, a mi novio, novia, esposo, esposa tóxico, a la universidad, hasta un niño. Decirle a un niño, una cosa es uno decirle, jefe, vea, yo tengo que viajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer unas compras en la ciudad de Barranquilla, porque allá está un proveedor especial, ¿cierto? Otra cosa es decírselo a un niño. Uno decirle, ven, bebé, o ven, chiquito, ven, chiquita, te cuento, papá tiene que irse de viaje, ¿cierto? Los argumentos y la forma como yo presento
la historia, como yo presento el tema y como lo desarrollo y como lo argumento va a ser completamente diferente. Eso se llama propósito comunicativo. Entonces, como les decía, la forma más sencilla, y lo vimos en el ejemplo de Dana, ella planificó, ella pensó, ay, voy a escribirle a mi papá y a mi mamá, pero voy a organizar mis ideas, y lo puso en un papel y lo escribí ahí en el momentico en que estábamos haciendo el ejercicio. Eso me pareció muy lindo. Entonces, eso es precisamente planificar. Planificar es uno tomarse un tiempo y pensar, bueno, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es el tema? ¿Qué es lo que, y cuál es mi posición? Y yo cómo voy a organizar para decir lo que quiero decir. Entonces yo les propongo lo siguiente. Esto es una propuesta, cada uno lo puede hacer de la manera que quiere. Algunos ya, un par de personas ya le han empezado a escribirlo así y nos ha ido bien, que es hacer un cuadro que yo lo llamo el plan de escritura. Esto es un plan de escritura, es un cuadro donde uno coloca la tesis, donde está el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3, y para el argumento 1 va a haber, se plantea escribir buscar una cita, para el argumento 2 no, para el argumento 3 sí. Entonces veamos, vuelvo y repito, la tesis, como les había dicho, es una afirmación corta, es una posición frente al tema que trata la canción, que aborda la canción y que ustedes han escogido. Básicamente es tomar una posición frente al tema y que uno va a defender mediante unos argumentos. El argumento 1, como ya lo habíamos visto, es de autoridad. Es buscar un experto, una persona reconocida que cuente con autoridad y credibilidad para sustentar el punto de vista. Entonces, allí uno tiene que escoger esa primera cita textual de 40 palabras. El segundo argumento es de ¿qué? Comparación o analogía, donde vamos a comparar nuestro tema, nuestra realidad con otra, para buscar semejanzas, diferencias y poder sacar una conclusión de ello. Para esa no es necesario un argumento. El tercero es de ejemplificación. Y al igual que en el de autoridad, hay que buscar una cita, ¿cierto? En este caso sería una cita donde haya un ejemplo sobre el tema del que yo hablo. Y ahí también habría que colocar la cita según norma Zappa. ¿Qué tal les parece este cuadro? Allí yo se los voy a compartir en el foro. Es un cuadro donde está, es un esqueleto, básicamente es un esqueleto donde está lo principal que debe ir en un texto. Ya pasar de este plan de escritura a la escritura del texto realmente es algo muy sencillo. Solamente es empezar a hilar, a organizar la información. Lo único clave es que nosotros, si vamos a hacer el argumento de autoridad, lo primero que tenemos que hacer es buscar la cita, copiarla y pensar esa cita que me dice. Y copiar con mis propias palabras aquí el argumento. ¿Qué argumento yo a partir de eso? Igual en el de ejemplificación, buscar un ejemplo en el texto, un fragmento, lo copio en el cuadro y coloco mi argumento de ejemplificación. Veamos un ejemplo chiquitico. Esto es un caso hipotético. Digamos que la tesis, este es un texto que yo voy a escribir sobre la papa y su potencial nutricional. Entonces digo, considero que la papa es un alimento que debe ser catalogado como una verdura debido a su potencial nutricional. Esa es mi posición, que la papa es un alimento que puede ser catalogado como una verdura debido a su potencial nutricional. Como el primer argumento es de autoridad, entonces yo digo, yo busqué por allá a un super sabio, pues así, papólogo, un tal Javier Alonso Nieto, aquí tengo la cita, y dice él en su texto famoso de 2021, dice, todo cultivo que no sea un árbol, por el hecho de ser sembrado y cosechado, debe ser considerado una verdura. Eso es lo que dice este señor, que es muy sabio, el señor Javier Alonso Nieto. Entonces, a partir de ese texto, de ese fragmento, uno escribe, yo escribo un argumento. Entonces digo, al igual que el brócoli, la col y las acelgas, que son vistas como nutritivas por la mayoría de personas, la papa proviene también de la tierra, de donde toma sus nutrientes.
Entonces, ¿esto uno cómo le va a servir para escribir en mi texto? Entonces, a ese texto yo le puse por título La papa, la incomprendida entre los vegetales. ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo de ese supertexto que yo escribí? No todos al mismo tiempo. Venga, yo le colaboro. Gustavo, sí que no te escuchamos. Fue Gustavo el que habló, ¿cierto? Sí. No, fui yo. Diego, No, listo, Diego, entonces te escuchamos. Ahorita le damos la palabra a los demás que levantaron la mano. Listo, te escuchamos. La papa, la incomprendida entre los vegetales. La papa es uno de los productos de más alto consumo en nuestro país. Son pocos los platos de nuestra idiosincrasia que no la tiene como protagonista. Sin embargo, es uno de los más atacados por los dietistas, debido a su alto contenido de almidones. A pesar de esto, considero que es un alimento que debe ser catalogado una verdura debido a su potencial nutricional. Perfecto. Entonces, si vemos, esta última oración es la tesis. Considero que es un alimento que debe ser catalogado como verdura debido a su potencial nutricional. Y ya lo había puesto acá, en el plan de escritura. Y como el primer párrafo, yo tengo que dar contexto, ¿cierto? Hablar de manera general sobre el tema, entonces aquí hago una introducción sobre lo que yo voy a hablar en el texto. Que la papa es un producto de alto consumo, que la papa puede ser nutritiva, pero que algunas personas, como los dietistas, lo catalogan como mal, ¿cierto? Entonces, va a haber un segundo párrafo y le voy a pedir aquí estaba Gustavo ahorita, sí que tenía la mano levantada. ¿Me ayudas con la lectura de ese segundo párrafo? Listo, profe. Listo. Dice dice, la papa incomprendida entre los vegetales. El segundo párrafo. La papa. El segundo párrafo. Okay. Ajá. Listo. Al igual que el brócoli, la col y las acelgas, que son vistas como nutritivas por la mayoría de las personas, la papa proviene también de la tierra, de donde toma sus nutrientes. Al respecto, el investigador de la comida Javier Nieto, 2021, asegura que, abro comillas, todo cultivo que no sea árbol, por el hecho de ser sembrado y cosechado, debe ser considerado verdura. Cierro comillas, página 76. Perfecto. Entonces, si ven, allí yo he pasado de esto que es como unos apuntes, ¿cierto? A organizar ya el texto de esta manera. Entonces, esto solamente es un abrebocas de cómo podemos pasar de un plan de escritura a un texto. Entonces, por eso la invitación, y yo se los voy a compartir el día de mañana, utilicemos un tipo de plan de escritura de esto para nosotros saber qué es lo que quiero decir, tener claro, para ya en el momento de empezar a escribir sea mucho más sencillo para nosotros. Entonces, había una mano levantada. Angie Paola, ¿tienes alguna inquietud en este momento? ¿No? Qué pena, tenía el micrófono apagado. Listo, dime, Angie. Qué pena, tutor. Tenía una inquietud. Para realizar un trabajo, pues el párrafo de los 560 palabras. El texto. Ajá. Sí, el texto. La tesis va mediado, principio o final. ¿Cómo lo quedaría? ¿Quién quiere contestar en dónde iría la tesis? Sí, le agradecería muchísimo. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Dale, Dana. La tesis iría en el primer párrafo, en las últimas líneas, y hay que subrayarlo con color amarillo. Sí, Angie. Entonces, recuerda que como lo veíamos en la infografía, vuelvo y la devuelvo. Esta. Sí. Qué pena que te mareé. La tesis, como es la columna vertebral del texto, debe ir en la introducción, o sea, en el primer párrafo, en el párrafo introductorio. Porque de ella vas a hablar durante todo el texto. Entonces debe ser en el primer párrafo. Por eso, ¿te acuerdas lo que se solicitaba? Que Sí. el segundo aporte fuera precisamente ese primer párrafo.
ese primer párrafo, donde debe estar, enganchar al lector, donde tienes que hablar de manera general del tema y hablar de la tesis, ¿vale? Claro, tutor. Bueno, Sí, porque entonces, estaba desarrollando el párrafo, ajá, se me había quedado esa inquietud en esos momentos. Por vale, eso no yo te... escogí Alas de Colibrí. Perfecto, muy bonito tema. Sí, muy Vale, bonito. Gracias. vale, no a ti, no, con mucho gusto. Entonces, vamos a hablar de las evidencias. Recuerden, ¿qué vamos a poner en el entorno de aprendizaje? Mínimamente tienen que ser 3 aportes. El nombre de la canción y la frase escogida. Recuerden que es la frase que hable del tema de la canción. El segundo aporte es el primer párrafo del texto argumentativo con la tesis resaltada en amarillo, o al menos subrayada o marcada de alguna manera que la pueda diferenciar. Y el tercero sería el texto argumentativo ya completo y la exposición, la enlace del video, ¿en qué plataforma? YouTube. ¿Listo? Y esta semana les paso ya en la plantilla, no se me angustien, algunos ya le han empezado a preguntar, todavía no me la han pasado porque eso me la envía la directora. La plantilla debe tener portada, una introducción, luego ir la canción, el texto argumentativo, el enlace del video, el pantallazo de la participación en el foro y al final las conclusiones, que son dos párrafos donde ustedes van a hablar de qué aprendieron y qué quieren y cómo pueden aplicarlo en su carrera. Entonces, chicos, ya digamos que este último tema es súper importante que lo tengan en cuenta. La plataforma, cuando ustedes se entreguen, y yo voy a estar revisándolo con su trabajo con una aplicación que se llama Turnitin. ¿Alguien ha escuchado de Turnitin? Sí, profe. Listo. ¿Y qué han escuchado de Turnitin? Para algunos es un dolor de cabeza, pero me parece que es chévere cuando lo aprendemos a manejar. ¿Qué han escuchado de Turnitin? Profe, pues yo he escuchado que el Turnitin detecta si hemos copiado trabajos de internet o si hemos tomado algunas citas y no, pues valga la redundancia, y no la hemos citado pues como dice la norma APA, Correctamente. y entonces Turnitin determina como por medio de puntaje qué tanta información de internet hemos tomado. Exacto. Entonces, eso está Turnitin habla de las similitudes. Ellos nos dicen, este trabajo tiene una alta similitud con otros tantos, o sea, un índice de similitud, hablan ellos. Pero digamos que eso está relacionado con una palabreja que se llama plagio. ¿La han escuchado? ¿Qué significaría plagiar? Robar, profe. Plagiar es Sí, como robar, ¿cierto? sí, es una forma de robo, sí. ¿Algo más? Tomar algo y no decir de quién es. Perfecto, muy bien, Jennifer. ¿Y Víctor, me ibas a decir algo? Sí, profe. Entonces, mira que sobre eso yo tenía una preguntita, porque mira que en otros trabajos que, digamos, Ajá, nos han enviado, digamos, la plantilla donde podemos plasmar la información a desarrollar. ajá, Digamos, he revisado el Turnitin y el Turnitin, digamos, acoge, digamos, la plantilla, digamos, como decir las preguntas que están allí. Entonces yo me he puesto a mirar eso y, digamos, dice, bueno, si uno puede coger la plantilla que ustedes, digamos, nos exponen, pero el Turnitin va a coger esa plantilla sí, como que la hayamos copiado. sí, va a haber un porcentaje, pero digamos que eso varía del color, del porcentaje y demás. Y si es la plantilla, no te angusties porque él te muestra. Tú cuando entras al informe de Turnitin, si quieres yo les puedo mostrar, dejar algún material para que lo vean o dentro de 8 días verlo. Él te muestra, mire, esto es copiado. Y si es de la introducción y demás, pues lo que tú ya ves, no. Ahí lo importante es ver ya en tu texto cuál es ese porcentaje de similitud. Pero digamos que el plagio es cuando, pues muchas veces nos pasa por desinformación o por sí, porque estamos novatos en este mundo académico y es que uno dice, ay, mira, esto que encontré en un texto está como chévere, yo lo copio y lo pego.
Y como decía la compañera Dana, no lo cito. El no citar me lo va a marcar como que yo me estoy tomando las palabras que dijo otro como si fueran mías. Recuerden que en este mundo académico tenemos que aprender nosotros podemos citar cuantas cosas veamos, pero hay que saberlo citar. Y a partir de esas citas decir cosas. Digamos que en la medida que vamos aprendiendo, el involucrar voces de otros autores en nuestros textos hacen que tengan potencia, que tengan fortaleza y que demuestren la forma en que ustedes están aprendiendo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes aprendan no solamente a citar, sino también a utilizar estas herramientas. Yo les puedo pasar información. Entonces, hay que aprender a citar porque para evitarnos dolores de cabeza. Y como les decía, recuerden que el trabajo en el foro para retroalimentación 3 días antes, para que por favor planeemos con tiempo nuestra participación en el foro. Chicos, ya finalizando, dudas, preguntas, inquietudes. La idea es, yo les decía, hay otro encuentro, hagamos la tarea. Ese solamente nos vamos a centrar en hacer el ejercicio de escritura desde un plan de escritura que yo voy a preparar de una canción. La escuchamos, vemos el plan de escritura que yo formulo y hacemos la escritura entre todos. Dudas, preguntas y bueno, qué pena. Y el CIPAS que los voy a invitar de Norma Zapa. Entonces, ¿alguna inquietud hasta el momento? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran señalar? No, profesor, Profe, yo sí tengo una preguntita ya para no molestarlo. Listo, espera, levantemos. Listo, dale, Gustavo. Dime. Sí, lo que pasa es que, digamos, en el tema del argumento de autoridad, por ejemplo, el ejemplo que usted nos dio es una persona que es especialista en el tema, ¿cierto? En el tema de la papa. Pero si yo quisiera, por ejemplo, en la canción Plástico, hacer alusión, por ejemplo, a dos filosofías, como era el hedonismo y el estoicismo, por ejemplo, eso me sirve como argumento de autoridad, porque son, digamos, filosofías muy antiguas, y no como las podría citar. Sí, claro. Tú tendrías que buscar algún texto que hable sobre ese tema y sacar un fragmento y utilizarlo como cita. Ahí tendrías que buscar un texto. Puedes hacer la búsqueda por Google o en la biblioteca nuestra sobre ese tema y buscar dentro de esos textos algo que te llame la atención y que soporte pues tu posición frente al tema plástico, que tiene que ver con el hedonismo, que tú bien lo dices, y todo esto. ¿Sí te queda claro? Gracias, muy amable. De todas formas, yo voy a colocar ejemplos de cómo, de esos fragmentos, de cómo retomarlos, y lo vamos a hacer también en el CIPAS. José Alexander y luego Dana. Dime, José. Buenas noches, profe y compañeros. No solamente era para preguntar si toda esta presentación en dónde la encuentro grabada, porque es que yo entré tarde, apenas llegué a trabajar y no alcancé a mirar toda la exposición. Ajá, no te preocupes, José. Yo siempre coloco la grabación de los encuentros que hagamos en el foro y se los envío tanto al correo electrónico institucional y al buzón interno, ¿vale? Ahí lo vas a tener, la grabación y la presentación. Entonces puedes entrar al foro y la vas a encontrar o en tu correo, ¿vale? Para que la puedas consultar luego. Muchas gracias. Ya mañana en la mañana se las estaré enviando. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Y Dana Melissa, cuéntame. Profe, pues haciendo referencia a la pregunta anterior que hacía el compañero, yo también elegí la canción de Plástico de Rubén Blades. Yo lo asocié mucho con el tema de la obsolescencia programada, la tecnología, cómo avanza, cómo, digamos que hoy tenemos un teléfono, por ejemplo, iPhone, y si mañana sale el iPhone 16, cómo desechamos el iPhone 15 para tener el iPhone 16 y cómo todo esto afecta al medio ambiente. Entonces yo como que lo relacioné y pues yo lo publiqué ya en el foro y espero pues usted me comente si me quedó bueno o si tengo que hacer correcciones. Y eso era todo.
Listo, listo, pero mira que ahí hay algo interesante, porque digamos que sobre una misma canción uno le puede suscitar temas diferentes y eso es chévere. Eso es chévere que lo veamos acá, porque para algunas personas tiene que ver con el hedonismo, con la gente plástica, con lo tuyo también, y tiene que ver también con la canción. A ti te suscita todo este tema de la obsolescencia programada, la basura, el comprar por comprar y seguir comprando, ¿cierto? Como el mercantilismo y todo lo demás. Perfecto, no hay problema, Dana. Lo importante es que nosotros hagamos este ejercicio con juicio. Eh, por eso les planteo la posición de hacer ese plan de escritura. Lo voy a dejar aquí para el cierre, que vean el plan de escritura. Yo igual mañana se los comparto. Entonces, porque me parece que ese plan de escritura va a ser una forma sencilla de pasar, de nosotros organizar nuestras ideas, al menos las ideas bases, tesis, argumentos, no sé qué, cuál va a ser las citas que voy a utilizar, al texto, ¿vale? Y don Víctor Alfonso, te escuchamos. Profe, tengo una duda ahí Dime. que los elementos, digamos, uno va a colocar, que digamos, cómo uno va a vender la opinión. Allí se puede, ahí el lineamiento dice que son de 6 a 9 líneas nomás, ¿cierto? Sí. Uno podría colocar, digamos, varios argumentos, diferentes autores o, bueno, diferente información, pero igual no, porque pues si la guía dice que no después más de allí, entonces no podría, ya que tengo en cuenta. Exacto. Y una de las cosas que tenemos que aprender, y eso es también algo que del mundo del trabajo, a nosotros tenemos que empezar a acogernos a este tipo de reglas. El texto solamente es de 500 a 600 palabras y cada párrafo de 6 a 9 líneas. Eso es interesante porque es que escribir de 6 a 9 líneas es duro, no es tan sencillo. Tal vez algunos tengan el don de la palabra y se les dé pues a hablar, pero como son citas tan cortas y tenemos que hablar nosotros sobre lo que pensamos, realmente vamos a ver en el ejercicio dentro de 8 días que eso de organizar mis palabras, mis ideas y escribir las cosas es un trabajo que hay que pensarlo, por eso se les plantea esa estructura. Entonces, sí, lamentablemente hay que ceñirnos a lo que dice la guía, video en YouTube, estructura de 500 a 600 palabras, solamente 3 argumentos, uno de autoridad, uno de ejemplificación y uno de analogía o comparación. ¿Listo? Y eso, con esos 3 argumentos vamos a defender nuestra tesis. Compañeros, ya son las 6:20, hemos hablado un montón de tiempo, casi 83 minutos. Espero que les haya generado muchas preguntas, les haya resuelto otras tantas. Recuerden que yo voy a estar en el foro siempre pendiente. En Teams lo que me han escrito, también les he contestado. Voy a estar muy pendiente de ustedes, de su avance. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días en ese paso del plan de escritura al texto. ¿Listo? Un gran abrazo, que pasen muy buenas noches y si no hay más dudas, pues nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Gracias, profe, chao. Bueno, chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Descansen. Hasta luego, gracias.